Muchísimas gracias, Sandrita. Casi todo mi video digo muchísimas gracias, Sandrita. Siempre me hace la presentación la Sandrita, increíble. Así que nada, vamos a tratar un tema hoy realmente uno de los más lindos que me ha tocado preparar. Siempre cuando, no sé, me acuerdo a quién le comentaba, cuando empiezo a hablar de Jesús, realmente aparecen otro tipo de guías espirituales. No los propios, los comunes de uno, sino que aparecen otro tipo de guías. Y eso claramente está relacionado con la presencia del maestro divino, ¿no? Como el terapeuta divino. Entonces nosotros, de alguna manera, vamos a hablar del Jesús que nos enseña la doctrina espírita. ¿Bien? Ese Jesús, ese Jesús amoroso, ese Jesús compañero, ese Jesús que nos ha acompañado, que nos acompaña hace millones de años. Está con nosotros desde que nosotros estábamos en proceso de criación. Entonces nosotros tenemos entendido que hace 4 billones de años él ya estaba, cuando el planeta estaba en una bola incandescente. Entonces sabemos que, por lo que sabemos, tiene por lo mínimo 4 billones de años. Seguramente tiene muchísimo más que eso, pero es lo que nosotros podríamos decir, ¿no? Desde ahí para arriba. La energía del maestro realmente es algo que nosotros desconocemos. La energía, el magnetismo del maestro es algo que nosotros no tenemos la mínima idea su capacidad. Podemos entenderlo, sí, que es un maestro que nos acompaña, que nos ha dejado enseñanzas, que nos ha dejado tareas, que nos ha dejado lecciones, y es así como lo deberíamos nosotros realmente tomar, comprender y seguir. Entonces vamos a hablar de Jesús y inevitablemente nosotros vamos a hablar de las curas que hizo Jesús. Hablar de Jesús uno inmediatamente se lo lleva a cuando Jesús curaba. En los evangelios por lo menos unas 25, 30 están redactadas, pero seguramente fueron muchísimas más. Pero el 100% de las personas que Jesús curó desencarnaron. Eso es un hecho. Porque realmente la materia, o como nos decía Emmanuel, todo lo que nuestros ojos son capaces de ver está muerto o va en proceso a morir, ya sea cuerpos humanos, construcciones. Cuando nos recordamos de esos pueblos de la antigüedad, todos pasaron. Y todas esas personas que estaban ahí, todos pasaron por los umbrales de la muerte. Entonces Jesús curaba a las personas con su poderosísimo magnetismo, pero esas personas no lograban sostener el pensamiento, las emociones, los sentimientos y volvían a recaer nuevamente en lo que él había curado, porque realmente él buscaba curar el espíritu y no el cuerpo físico, porque la materia tiene una característica que es la impermanencia. Todo lo que nosotros vemos va en algún momento a desaparecer. Bueno, sin más introducción, vamos a empezar con nuestra charla de hoy. Jesús, médico de almas. Siempre es bueno recordar para los amigos que nos ven desde sus casas, este video cuando llega también a nuestro canal en YouTube, que nosotros somos un grupo de estudios de la doctrina espírita y lo hacemos charlas presenciales como esta y también estudios online. La doctrina espírita nació como una filosofía espiritualista que se originó en el siglo XIX a partir de las obras del francés Allan Kardec. Básicamente es la creencia en la existencia de Dios, la reencarnación, la comunicación con los espíritus y la pluralidad de los mundos habitados. ¿Qué son las enfermedades del alma? Se entiende que las enfermedades del alma son el resultado de trastornos, desequilibrios, aflicciones y errores cometidos en vidas anteriores, así como de experiencias difíciles vividas en la presente encarnación. Y entre esas podemos enumerar algunas, que es la culpa, el miedo, los celos, el resentimiento, la ansiedad, la ira, la tristeza, rebeldía, orgullo, egoísmo, arrogancia, entre otras. Vamos a ir viendo algunas y las principales, las que son madre de todas esas otras, las vamos a ir viendo durante esta charla. En el libro Reforma íntima desde la cuna, nos dice Américo Márquez: debe quedar muy claro que la intolerancia, el miedo, la agresividad, el orgullo, la avaricia, en fin, todos los defectos del carácter son enfermedades del alma, que tarde o temprano se materializan en el cuerpo. La medicina psicosomática denomina este proceso de somatización. Según la ley de retorno o de causa-efecto, estos cambios de función o las lesiones de órganos o células son enviados a la mente y el perispíritu para que sean registrados. Y pueden, si no hay cambios en el patrón de pensar, sentir y actuar,
regresar al cuerpo físico, fijando cada día más el problema. Nosotros hemos hecho varias charlas con respecto a las enfermedades, temas más relacionados con lo científico, pero hoy vamos a hablar del médico de las almas, cómo él de alguna manera también cura todas esas enfermedades. La parte científica está en la charla anterior, así que si quieren saber de ella, vayan al canal, busquen las charlas que están ahí, hacen clic y pueden ir consumiendo el contenido que es muy bueno. Entonces, ¿con qué se suelen confundir las enfermedades del alma? Estados de ánimos temporales, problemas psicológicos superficiales. Ah, no, porque él es irritado, pero es porque él es así. En realidad lo que está escondiendo una enfermedad del alma o lo que parece ser un problema psicológico superficial son signos de un desequilibrio espiritual y emocional mucho más profundo, mucho más profundo. ¿Por qué? Porque las enfermedades se quedan con el cuerpo físico, se quedan ahí. Pero si yo soy una persona irritada, me la llevo en mi espíritu. Y se va conmigo y vuelve conmigo. Si yo soy una persona egoísta, se va conmigo al mundo espiritual y vuelve conmigo a la siguiente encarnación. Las enfermedades quedan. Las enfermedades del alma, uno las lleva y las trae. Hasta que uno no las estirpe de raíz, van a seguir acompañando. ¿Por qué es una oportunidad tratar las enfermedades del alma? Porque es un buen negocio. En el libro Evolución en dos mundos, dice así: si las personas saludables permitieran visitar periódicamente alguna clínica psiquiátrica o incluso atender a portadores de enfermedades degenerativas como Parkinson, Alzheimer o cáncer, es muy probable que se dieran cuenta de la vulnerabilidad del cuerpo físico y de sus procesos de desorganización, optando por una conducta mental y moral diferente. Cuando nosotros nos topamos o rozamos con ciertas enfermedades, realmente nos damos cuenta de lo delicado que es el aparato mental y el aparato físico. Comprenderían que los males atormentadores proceden del espíritu, pudiendo ser evitados con mayor facilidad, aplicando todos los recursos que se multiplican en beneficios compensadores. Esto está en el libro Entre dos mundos, capítulo 15, Parasitosis física. Creo que te vas a ir de ahí, Roberto. Evolución de las causas de muerte en el siglo XXI. La Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, dice que las enfermedades cardíacas son las número uno. El aumento fue muy alto en los últimos 20 años. 2 millones en el 2000 morían por enfermedades cardíacas y en el año 2000 subieron a 9 millones. ¿Y cuánto cree que están ahora en el año 2026? 20 millones de personas cada año fallecen por enfermedades cardíacas. Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, entre las 10 principales causas de muerte en todo el mundo, ocuparon el tercer lugar en las Américas y Europa en 2019. Y mire qué curioso, el mayor impacto en mujeres. El 65% de la muerte por Alzheimer y demencia se produce en mujeres. Las enfermedades cardíacas siguen siendo la principal causa de muerte a nivel mundial. Más de 1.000 millones de personas en el mundo presentan trastornos de salud mental. En Chile, el 23,6% de la población presenta enfermedades mentales. Y tras la pandemia, los casos de ansiedad, depresión, ¿para qué decirlo, no? Fueron al espacio. Pero lo más curioso es que estas enfermedades, ¿por qué existe tanta enfermedad a nivel mental? Quizás por el estilo de vida que estamos llevando, por la alimentación que estamos llevando, por el estrés que estamos siendo sometidos. Entonces, cuando uno llega y le dice, para que tú puedas bajar tus niveles de glucosa, tú debes dejar de comer dulces. Y la persona dice, ok, pero no lo hace. Bueno, en definitiva, antes de curar a alguien, como decía nuestro querido Hipócrates, padre de la medicina, médico griego, en el año 460 a.C., decía, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. ¿Estoy yo dispuesto a cambiar de hábitos? ¿Estoy yo dispuesto a cambiar de pensamientos? ¿Estoy yo dispuesto a modificar mis sentimientos? Esa es la primera pregunta que uno se tiene que hacer porque es algo de foro íntimo también. Entonces, si yo sé que algo realmente está causando algún disturbio, algo me está provocando dolor, ese dolor está ahí por algo. Si yo quito solamente ese dolor y no entiendo por qué él está ahí, yo nunca voy a poder buscar el origen, la causa de ese dolor. En el libro Leyes de Amor, Chico Xavier, por el Espíritu Emmanuel, dice, la mente es más poderosa para instalar enfermedades y desarmonías que todas las bacterias y virus conocidos. Imagínense el poder de nuestra mente y de nuestros pensamientos para generar enfermedades. Y dice, si el espíritu ha actuado erróneamente,
en este o en aquel sector de la experiencia evolutiva marca el cuerpo espiritual, con los desequilibrios o distonías que le predisponen a la instalación de determinadas enfermedades según el órgano afectado. Es lo que decíamos, si nosotros nos vamos con una enfermedad, una enfermedad del alma, no la extirpamos, volvemos con ella y esa enfermedad finalmente termina somatizando en el cuerpo físico. Estudios científicos han demostrado que las emociones duran tan solo 90 segundos en nuestro organismo. Cuando nuestro cerebro interpreta un estímulo, segrega un cóctel químico, es decir, emoción. Ese cóctel químico viaja por nuestra sangre para llevarnos a la acción, para que respondamos ante ese estímulo que nuestra mente ha interpretado. Después de esos 90 segundos, ese cóctel químico desaparece. Ahora, la pregunta sería, si las emociones duran tan solo 90 segundos, ¿por qué generalmente las emociones negativas pueden durar horas, días, meses o incluso hasta años? Lo que sucede es que no nos limitamos a sentir, a experimentar esa emoción durante los 90 segundos, sino que a ese cóctel químico le añadimos pensamiento a través de la argumentación mental. Y ahí es cuando nos enganchamos. Por ejemplo, si alguien hace algo o dice algo que a mí me molesta, le añado la argumentación mental y comienzo a detonar más sentimientos, más emociones y patrones inconscientes, tratando de justificar o validar mis sentimientos, emociones y reafirmar con ello mi patrón inconsciente. Y por eso es que una emoción nos puede durar tanto en nuestro organismo. Entonces, si una emoción dura 90 segundos, una emoción de ira propiamente tal, y yo la sigo manteniendo con mis pensamientos, y ahí viene el ejemplo del sol. Por ejemplo, si yo a las 3 de la tarde paso rápido, me quema un poquito, pero si yo me detengo a las 3 de la tarde en el sol, ese sol empieza a generar quemaduras en mi cuerpo. Es lo mismo que pasa con un sentimiento, un pensamiento, cuando nosotros lo seguimos circulando en nuestra mente. Él salió una emoción, salieron todos los químicos que salen porque se genera una emoción, pero yo después con los pensamientos lo mantengo por días, horas, semanas, meses, años. Y ahí eso empieza a liberar una cantidad de toxinas que van a expresarse en enfermedades de nuestro cuerpo físico. Entonces, por eso es tan importante que nosotros, cuando vienen estas emociones, las enviemos en una vía recta hacia el cielo, hacia el universo, hacia el espacio, hacia cualquier lugar, pero que no sigan circulando, que no sigan generando el daño que genera mantenerse en una emoción de la ira, por ejemplo, por un periodo largo de tiempo. Es importante cortarle el flujo lo antes posible para que no termine somatizando en nuestras células, porque todas nuestras células tienen receptores. Y eso lo estudió la doctora Candace Pert en la Universidad de Harvard. 30 años estudiando para decir, cuando yo me genero una emoción, un pensamiento negativo, todas las células de mi cuerpo reciben esa información. Y esos neuropéptidos que viajan en el cuerpo, finalmente le dicen a las células si se tiene que dividir, si tiene que descansar, si tiene que generar hormonas, si tiene que generar todos los procesos que tienen que generar. Entonces, el cambio de humor sostenido o muy seguido, finalmente va a ir alterando todo este proceso de división celular. Aquí tenemos una triada afectiva. Esto está en el libro Evolución para el Tercer Milenio, está en la página 183. Dice, toda persona enfermiza, y aún la mayor parte de los, entre comillas, normales, presenta la triada afectiva, característica de los estados anómalos de la mente. El egoísmo es la base de los sentimientos desequilibrantes del alma. Sin embargo, siempre están asociadas, mire con quién viene el egoísmo, a él, el orgullo y la hostilidad. Ahí está la triada afectiva. El egoísmo es el excesivo apego al propio bien, sin considerar el de los demás. El egoísta solo se preocupa por sus conveniencias y ventajas, ignorando que otros también puedan tenerlas. Tenemos a un gran psicólogo, Adler, contemporáneo de Carl Gustav Jung y Freud, y él afirma que todos los, entre comillas, fracasados, neuróticos, psicóticos, criminales, borrachos, niños problemáticos, suicidas, pervertidos y prostitutas le dan la vida a un sentido privado. Nadie se beneficia de la realización de sus objetivos y sus intereses no van más allá de sus propias personas. Y hay un encuentro entre Andrea Luis y Druso, me parece, que era uno de los mentores, y le dice, sin alardear mucho, para diferenciar el bien del mal. El bien, todo lo que hace bien para todos, y el mal, lo que te hace bien solamente a ti, sin dar muchas explicaciones. El bien es todo lo que hace bien al conjunto, y el mal es todo solo lo que te hace bien a ti. Tomen agüita los que están abandonando el cuerpo. Sí.
En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 14, en el ítem 9, dice, todos los males se originan en el egoísmo y en el orgullo. En el libro de los espíritus, la pregunta 917, los espíritus dicen, el egoísmo es una de esas causas, la que engendra el orgullo, la ambición, la codicia, la envidia, el odio y los celos, que afligen al ser humano en cada momento, que perturban todas las relaciones sociales, provocan discordias, destruyen la confianza y lo obligan a estar constantemente a la defensiva contra su prójimo, convirtiéndolo incluso en enemigo de su amigo. Entonces, el hombre comprenderá que este vicio es incompatible con su propia felicidad e incluso con su propia seguridad. Y en las otras charlas que nosotros hablamos un poquito de la genética divina, también va a comprender que eso no está dentro de nuestra genética divina. Y por eso se expresan enfermedades, porque nuestra genética espiritual no cabe el odio, no cabe el egoísmo, no cabe el orgullo. Entonces, si nosotros insistimos en seguir nutriendo esos sentimientos, los procesos, la ley de progreso, la ley de destrucción, que siempre apoya la ley de progreso, va a buscar una salida para que nosotros nos purifiquemos. Eso téngalo completamente claro. En el libro Días Gloriosos de Johanna de Angelis, en el capítulo 2, dice, la mente es un dínamo generador de energía de difícil catalogación, que se expresa automáticamente según el contenido emocional que la reviste. Como exteriorización del espíritu, es interpretada por el cerebro que la convierte en idea, convirtiéndola en vehículo de comunicación y expresión variada. Es un dínamo generador de energía. Eso también lo vimos en la charla Obsesión y enfermedades. ¿Se acuerdan? Que cuando uno emite una frecuencia de pensamiento y hay otra frecuencia de pensamiento en la misma sintonía, eso se conjuga. Finalmente alcanza los mismos pensamientos que están en mi misma sintonía, sea ellos encarnados o sean ellos desencarnados. El pensamiento tiene esa facultad de unirse a los mismos pensamientos. Como fuerza irradiante, su contenido vibratorio resulta de los sentimientos de quien le emite. Incluso cuando no es dirigida conscientemente, esta energía mantiene una sintonía con otras equivalentes, generando efectos que corresponden a su constitución. Ni siquiera yo estoy colocando la idea de un pensamiento conscientemente, pero está fluyendo de mi mente porque mi grado de inconsciencia no se da cuenta del tipo de pensamiento que estoy emitiendo durante el día y sale y se va a juntar con sus amigos, otros pensamientos. En el libro Acción y Reacción, en el capítulo 8, esta historia yo ya la he dicho en otros libros, ya se la he comentado también en otras charlas, pero es una historia que los espíritas deberíamos revisarla 170.000 veces, porque realmente esto es una clase que dan los obsesores y su método de acción sobre los encarnados. Libro Acción y Reacción, capítulo 8. Andrea Luis va con un espíritu llamado Silas a atender un proceso que se estaba dando. Dos espíritus que estaban muy enajenados y el espíritu Silas le pregunta a uno de los obsesores cuál era el proceso que permitía a ellos acceso a la mente del joven y ejercer dominio sobre él. Les pongo en contexto. Habían dos espíritus obsediando a un joven que tenía una gran fortuna, que había heredado una gran fortuna, pero esa fortuna él la había adquirido porque su papá había asesinado a sus dos hermanos. Y los dos hermanos ahora del mundo espiritual, completamente enceguecidos, queriendo tomar la justicia en sus propias manos, obsedían al hijo del papá que mató a los dos tíos. Y ellos empiezan a visitarlo, empiezan poco a poco, en ningún momento juzgan a estos espíritus, hasta que se hacen amigos, entre comillas, de los dos obsesores. Entonces dice, ¿cómo ustedes lo hacen para poder acceder a la mente de este joven? Dice, hemos aprendido en las escuelas vengadoras que todos poseemos, además de los deseos inmediatos, comunes, en cualquier fase de la vida, un deseo central, un tema básico de los intereses más íntimos. Es decir, nosotros tenemos muchos pensamientos durante el día, 40, 50, 60, 90.000 pensamientos, pero nosotros tenemos uno central o básico, que volvemos a él una y otra vez, una y otra vez. Una vez que los obsesores descubren ese tema básico o central del encarnado, empieza la actuación.
Por tanto, además de los pensamientos vulgares que aprisionan nuestra experiencia rutinaria, emitimos con más frecuencia los pensamientos que nacen del deseo central, que nos caracteriza. Pensamientos esos que pasan a constituir un reflejo dominante de nuestra personalidad. Reflejo dominante de nuestra personalidad. Dice, de ese modo, es fácil conocer la naturaleza de cualquier persona, en cualquier plano, a través de las ocupaciones y posiciones en que prefiera vivir. Como la crueldad es el reflejo del criminal, la avaricia es el reflejo del usurero, la maledicencia es el reflejo del calumniador, el escarnio es el reflejo del irónico, la irritación es el reflejo del desequilibrado, siendo del mismo modo que la moral es el reflejo del santo. Cada uno refleja, es un espejo. Entonces dice, una vez conocido el reflejo de la criatura que deseamos rectificar o castigar, mire, una vez que yo conozco el reflejo, rectifico o castigo. Es muy fácil sobrealimentarle con excitaciones constantes, robusteciendo sus impulsos y las escenas ya existentes en su imaginación y creando otros que le superponen, alimentando de esa forma su fijación mental. ¿Se acuerdan que vimos fijación mental como un proceso de obsesión que generaba enfermedades? En la charla Obsesión y enfermedades la van a encontrar más detallada. Entonces, por eso las obsesiones se dan de forma tan fácil. Los obsesores no colocan nada nuevo dentro de nosotros. Ellos solo sobrealimentan. Y a veces lo hacen a distancia. Y ahí había muchos espíritus. Entonces, cuando ellos dos principalmente no estaban, se quedaban otros que le insuflaban la misma idea. Entonces, la sobreexcitaban. Y este joven estaba completamente fijado en una idea de obtener bienes materiales. Poseía una fortuna y aún así todo el día iba y venía una y otra vez porque estaba siendo completamente también insuflado. Cuando él paraba de pensar, inmediatamente venía un obsesor y seguía la acción, reforzando la acción. Bueno, y aquí ya pasamos a lo que nos condujo este día, a hablar de nuestro querido Maestro Jesús, cómo él producía las curas, las sanaciones. Recuerdan que en la charla anterior vimos que Jesús llegaba a unos niveles en la conciencia del espíritu que generaba que la cura ocurriera inmediatamente. Normalmente la persona se enferma, luego reflexiona, piensa, mejora su cuerpo perispiritual, mejora su cuerpo mental y finalmente toma la conciencia y ahí se sana. Pero Jesús tenía la capacidad de llegar inmediatamente a la conciencia del espíritu y generar esta cura. Pero claro, como era muy difícil sostener por mucho tiempo ese pensamiento, las personas volvían a enfermar. Claro, recaían. Y aquí en este caso nosotros vamos a ver un episodio de cuando Jesús cura a María de Magdala. Bueno, María Magdalena era mujer, vivía en un tiempo donde el judaísmo era muy machista, entonces de alguna manera los apóstoles siempre la dejaban un poco de lado, no había, digamos, ese reconocimiento que hay hoy a las mujeres, por lo menos en los países más desarrollados. Y además era una cortesana, era una prostituta de lujo. Ella vivía entre lujos, muchos hombres poderosos de la época la visitaban. Ella vivía entre perfumes, regalos, cortesía, vivía en una ciudad maravillosa. Entonces ella tenía un potencial inmenso, era dueña de una belleza inigualable. Pero los hombres que la visitaban iban para satisfacer los deseos centrales que tenía y dar pasión a esos deseos básicos o centrales que tenían, siendo ella lo que ya mencionamos. Pero cuando ella escucha a Jesús hablar del amor, ella logra observarse, porque darse cuenta que uno tiene una enfermedad física es fácil, pero darse cuenta que uno tiene una enfermedad del alma, eso es fundamental. Y eso es dificilísimo, dificilísimo. Todos nosotros somos enfermos del alma. Pero cuando nosotros tomamos conciencia que realmente tenemos que mejorar un problema, eso es ya la mitad del camino andado. Y ella logra observar que tiene ese problema. Ella en el fondo lo que quería es ser amada. Ella quería amar y ser amada. Pero ella no sabía cómo. Dice, Señor, escuché vuestra palabra consoladora y vengo a vuestro encuentro.
Tenéis la clarividencia del cielo y podéis adivinar cómo he vivido. Soy una hija del pecado. Todos me condenan. Sin embargo, maestro, observar cómo tengo anhelo del verdadero amor. Mi existencia, como todos los placeres, ha sido estéril y amarga. Las primeras lágrimas brotaron de sus ojos mientras Jesús la contemplaba con infinita bondad. Ni un centímetro de la vibración del maestro la censuraba o la juzgaba. Era acogimiento puro. Escuché vuestro amoroso llamado al Evangelio. Deseaba ser de vuestras ovejas. ¿Pero acaso Dios me aceptaría? El sentimiento de culpa surgiendo. El profeta Nazareno la miró con ternura, sondeando las profundidades de su pensamiento, y respondió con bondad. Sondeando las profundidades de su pensamiento. Sondear el pensamiento, sabemos que muchos medios lo pueden hacer. Eso es relativamente sencillo para los medios, sondear el pensamiento. Pero sondear las profundezas del alma, una ecotomografía espiritual, pero así, con toda su potencia, él inmediatamente sabía cuál era el grado de inconsciencia de cada persona que se acercaba a él y sabía inmediatamente cuál era su tema básico o central. María, alza tus ojos al cielo y regocíjate en el camino, porque has escuchado la buena nueva del reino, y Dios bendice tus alegrías. ¿Acaso podrías pensar que alguien en el mundo esté condenado al pecado eterno? ¿Dónde, entonces, el amor de nuestro Padre? ¿Nunca has visto la primavera florecer sobre una casa en ruinas? Las ruinas son las criaturas humanas, pero las flores son la esperanza de Dios. Sobre todas las fallas y desventuras propias del hombre, las bendiciones paternales de Dios descienden y llaman. Sientes hoy este nuevo sol iluminando tu destino. Camina ahora bajo su luz, porque el amor cubre multitud de pecados. Y ella solo se está acercando porque ella empieza a sentirse amada por Dios. Eso lo conversaba el otro día con mi hermana y decía, cuando uno siente, cuando uno entiende o el Evangelio empieza a entrar en uno, la primera acción que uno tiene es de agradecimiento. De agradecimiento por el infinito amor que nos tiene a nosotros. Y ella empezó a sentir ese amor. Porque solo, chiquillos, solo el amor cura espíritus. Nada más. Esto ayuda, pero solo el amor cura. Sin embargo, Señor, he amado y tengo sed de amor. Sí, replicó Jesús, tu sed es real. Solamente que ella tenía un potencial, pero no lo sabía canalizar. El mundo ha corrompido todas las fuentes de redención y es imprescindible que comprendas que en sus caminos la virtud debe pasar por una puerta muy estrecha. El mundo ha corrompido todas las fuentes de redención y eso es verdad. ¿Dónde hemos llevado la sexualidad, el poder, las ganancias? Generalmente un hombre desea ser bueno como los demás u honesto como los demás, olvidando que el camino por que todos pasan es de fácil acceso y de marcha sin edificaciones. La virtud en el mundo ha sido transformada en la puerta ancha de la conveniencia propia. Y eso lo vemos muy a menudo hoy en día en las religiones. ¿Y por qué no señalarse a uno mismo? Que uno presta un servicio, presta un trabajo, inmediatamente ya está hablando del bonus hora, inmediatamente ya está esperando la recompensa, inmediatamente buscamos al Dios de los favores, que cura una enfermedad, que cura un familiar, que busca aquí, mejora los bienes, mejora la parte financiera. Y eso es normal, que lo hagamos en este estadio de evolución. Pero lo importante es que el servicio, para que sea visto, para que tenga el poder que debe tener, sea entregado
con abnegación, que no se espere nada a cambio. Hay quienes aman a quienes pertenecen a su círculo personal, quienes son sinceros con sus amigos, quienes defienden a sus familiares, quienes adoran a los dioses del favor, como lo habíamos comentado. Sin embargo, aquel que verdaderamente ama conoce la renuncia suprema a todos los bienes del mundo y vive feliz en su camino de trabajo para el difícil acceso a las luces de la redención. El amor sincero no exige satisfacciones pasajeras que se extinguen en el mundo con la primera ilusión. Trabaja siempre, sin amargura y sin ambición, con los jubilosos del sacrificio. Solo el amor que renuncia sabe caminar hacia la vida suprema. Y aquí es imposible que nosotros no recordemos o no traigamos a tona a las madres. Todo mejoramiento, toda evolución espiritual comienza en el útero de una mamá. Si yo estoy en el mundo espiritual y necesito regenerarme, lo primero que yo debo pensar, ¿quién va a ser ese espíritu que va a recibirme para que yo pueda generar mi transformación? Y el sacrificio de las madres, esas madres que pasan días, noches enteras sin dormir, dándole la leche al niño y que postergan sus propios sueños para darle, para que sus hijos puedan tener el éxito. Siempre hablamos de los poderosos de la tierra, de las letras, de la política, de la matemática, pero nadie habla de las madres. El verdadero amor que renuncia. María lo escuchaba absorta. Ansiaba comprender plenamente esas nuevas enseñanzas. Así que preguntó con atención: ¿solo el amor a través del sacrificio puede saciar la sed del corazón? Jesús asintió con un gesto y continuó: solo el sacrificio contiene el divino misterio de la vida. Vivir bien es saber sacrificarse. ¿Crees que el mundo podría mantener su propio equilibrio solo con los caprichos antagónicos y a veces criminales de aquellos que se alzan en la galería de los triunfadores? Toda luz humana proviene del corazón experimentado y suave de aquellos que han sido sacrificados. Un guerrero cubierto de laureles levanta sus gritos de victoria sobre cadáveres que cubren el suelo, pero solo los que han caído hacen suficiente silencio para que se escuche en el mundo el mensaje de Dios. Así fue con él, crucificado en plaza pública, para que todos vieran que realmente había desencarnado, para después traer la iluminación de la vida eterna, para que no quedaran dudas. El primero puede hacer la experiencia por un día, pero los segundos construyen el camino definitivo en la eternidad. A menudo, el campo florecido se cubre de lodo y sangre. Sin embargo, en su tarea silenciosa, los corazones maternales no desesperan y reconstruyen el jardín de la vida, imitando la providencia divina, que esparce sobre un cementerio los lirios perfumados de su amor. Desdichada de mí, Señor, que no podré ser madre. Entonces, atrayéndola suavemente hacia sí, el maestro respondió: ¿y cuál de las madres será más grande a los ojos de Dios? ¿Aquella que se dedicó únicamente a los hijos de su carne? ¿O aquella que se consagró por el Espíritu a los hijos de otras madres? Y dice Jesús atrayéndola suavemente hacia sí. No dice que la tomó, no dice que la abrazó. Su poderosísimo magnetismo la trajo. Señor, de ahora en adelante, renunciaré a todos los placeres transitorios del mundo para adquirir el amor celestial que me enseñaste. Aceptaré como hijas a mis hermanas en el sufrimiento. Buscaré a los desafortunados para aliviarles las heridas del corazón. Estaré con los cojos y con los leprosos. María de Magdalena, un símbolo del cristianismo primitivo. No olvidemos que después de su crucifixión, a quien primero se le aparece Jesús es a María de Magdalena, no a su madre, a ella.
por el potente ejercicio y valor que hizo para generar su transformación. Pablo, Saulo de Tarso, hizo su transformación del fanatismo a la transformación, pero María de Magdalena del vicio produjo su transformación. Es mucho más difícil. Hizo un trabajo interno enorme, María. Y por eso Jesús se le aparece a ella, a la primera. Y ella se devota a trabajar con los leprosos y contrae lepra. Finalmente, caminando por la ciudad, ya muy enfermo, cae y dice Humberto de Campos que en ese momento, cuando ella ya empieza a salir del cuerpo, le extiende la mano Jesús y le dice, has vencido al mundo. Y se la lleva. El médico de las almas realizando una cura más. Y así fue. En el libro de Humberto de Campos, Buena Nueva, habla de muchas curas que él procesa a los apóstoles, a Pedro, a Tiago y varios otros, para que la podamos o la puedan ir revisando. Acá, ¿cierto? Que esa es mi charla de hoy, chiquillos. Muchísimas gracias.